Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Sal de tu silla. Yo soy Iván Sucre. Soy Antonieta Royuela y una vez más estamos hoy para compartir con ustedes experiencias fabulosas. Y tenemos un invitado súper interesante, el joven José García. Bienvenido, José. Hola Anto, hola Iván, muchas gracias por invitarme. Siempre los veo a través de alguna de mis pantallas, pero hoy estoy acá en la silla. Gracias por invitarme y a las órdenes. Hoy estás en la pantalla grande tú. Estoy en la pantalla grande. Casi, casi. Sí, correcto. Bienvenido, José, a Sal de tu silla. Hoy vamos a tener un episodio muy interesante porque vamos a hablar de franquicias. Yo creo que es un tema que está muy de moda, pero que queremos tratar con un poquito de profundidad en nuestro querido Panamá. José, pero antes de meternos en ese tema e indagar un poquito en el tema de franquicias, coméntanos algo de tu familia, de tu infancia, ¿qué estudiaste? Bueno, mi infancia, como cualquier muchacho peruano en los 70s, 80s, yo era un muchacho de barrio con un grupo de amigos grande, la escuela, la calle, fútbol, no mucho más que fútbol, un poquito de bicicleta de repente. Este, una infancia pues muy como las de antes, ¿no? De jugar sanamente, de tomar agua de la manguera ahí en el parque. Que te y gritaran de, para que regresaras a cenar y no que salía mi venías. mamá por la calle, José, Chino, mi hermano que le decimos Chino, a ¿Cuántos comer. hermanos son? Y perdona. Somos dos, Guillermo y yo soy el mayor por poquito, año y medio. Y ya, mi mamá y mi papá, ambos pues padres trabajadores, fuimos criados pues normal, no nos faltaba nada, tampoco nos sobraba nada. Estudié en el Colegio San Agustín de Lima, luego estudié electrotecnia industrial en un instituto de mecánica y tecnología, y después que terminé esa carrera empecé con la ingeniería industrial en la UPC, que es una de las universidades grandes de Perú, ¿no? Entonces tú eres un ingeniero industrial. Ingeniero industrial, correcto. Tengo el certificado de técnico en electrotecnia industrial, que lo ejercí muy poco tiempo, lo ejercí en una empresa que se llama Luz del Sur, que vendría siendo el equivalente de Naturgy, aquí en Panamá. Trabajé con ellos un par de años y trabajando ahí como técnico, yo estaba ahí trepado en los postes, instalando los medidores, ese tipo de cosas. Ahí fue que me di cuenta que de repente sí necesitaba un título universitario para las aspiraciones que tenía, ¿no? Para seguir avanzando en esa carrera. Claro. Pero no seguiste en esa carrera porque por algún motivo viniste a Panamá. Cuéntanos un poco cómo es eso de venirse a Panamá. Bueno, no estaba en los planes venir a Panamá. De hecho, yo llego a Panamá porque la iniciativa de empezar el negocio en Panamá fue de mi hermano, de Guillermo. Y él me invitó a mí como inversionista, pero como un inversionista pasivo, ¿no? Simplemente aportando. Al final, el negocio de mi hermano en Perú se empezó a mover, él tuvo que regresar para allá, eso fue el 2008, que no sé si se acuerdan, fue la crisis en Estados Unidos, la famosa crisis inmobiliaria del 2008. Correcto. Y yo era director de operaciones de Grupo Necochea, que es una empresa mexicana que se dedica a la fabricación de estructuras metálicas, por ejemplo, las tiendas de Office Depot o de PriceMart, los fierros Lo que donde le llamamos en Panamá andamios, pero que andamios, también. racks, y el 90% de nuestros clientes eran gringos. Entonces, al venir la crisis, tuvimos ahí un hueco grande. Yo aprovecho, hablo con mi jefe, que era el dueño de la compañía, y le digo, oye, quiero ir a Panamá, que estoy con este negocio con mi hermano, voy un par de meses y vuelvo. Vengo a Panamá, abrimos el restaurante al poco tiempo, el primero de la franquicia, y la verdad que nos fue súper bien. Empiezo a conocer el negocio porque yo no sabía absolutamente nada de restaurantes, pero sí, como ingeniero industrial, pues me gustaba y me gusta mucho el tema de los procesos, la productividad, poder mejorar tiempos, mejorar procesos, hacer mucho con poco, el buen uso de los recursos, y me fui enamorando, y no solo del negocio, sino también de Panamá, ¿no? O sea, venía de Uy, uy, México uy. City, una ciudad caótica, contaminada, insegura, y llegas a Panamá y todo es más sencillo, todo es más saludable, tenía el mar cerca, que para mí eso es muy importante, poder ir a surfear, buen clima, buenas personas, y nada, a los pocos meses tomé la decisión de quedarme en Panamá ya a vivir. ¿De qué año estamos hablando, José? 2008. Precisamente. 2008. 2008. 2008. José, una consulta. Yo creo que esta es una pregunta válida para todos nuestros seguidores. ¿Por qué un ingeniero industrial ingresa
a la industria del restaurante? ¿Qué te picó? ¿Qué te trajo a esta industria de restaurantes y más en Panamá? Coméntanos. Te comento. Bueno, honestamente, como les decía, la iniciativa fue de mi hermano. Yo, la verdad, nunca, antes de esta experiencia, nunca tuve la inquietud por el mundo de los restaurantes, más allá de como consumidor. Eh, pero cuando mi hermano me invita a invertir, aprovechando el boom de la comida peruana, estamos hablando, cuando nosotros empezamos con este proyecto era el año 2006. El restaurante se abrió en el 2008, pero en el 2006 empezamos con el proceso. Era un momento en el cual pues Anthony Bourdain había estado en Perú, estaba el programa en Discovery Channel de Gastón Acurio, estaba empezando muy fuerte el tema de la comida peruana y Guillermo tuvo la visión en ese momento pues de invertir en este negocio. Yo no estaba tan seguro como él, pero bueno, la confianza en mi hermano me decidió. Y en realidad yo me enamoro del negocio ya participando en él, porque del 2006 al 2008 fue mi hermano quien lo llevó. Yo llego en el 2008, como les comenté antes, a raíz de la crisis que había en Estados Unidos. Y a partir de ahí empieza este romance con el mundo de los A restaurantes. familiarizarte en el día a día, a poder tener, entender las recetas, Así es, ver la elaboración de los platos y demás. correcto. Yo quiero aprovechar este momento porque tal vez hay personas que nos están viendo que no saben de qué franquicia estamos hablando. ¿Nos puedes contar un poco más la elección de tu hermano por esta franquicia y un poco más sobre ella? Claro, mira, Segundo Muelle es una marca de restaurantes peruanos que empezó en el año 94. En Perú hay muchas playas, como ustedes saben, tenemos mucha costa, y está la playa de San Bartolo. La playa de San Bartolo está dividida en tres muelles, el primero, el segundo y el tercero. En el segundo muelle de San Bartolo es donde Dani Manrique, chef fundador de la franquicia, pescaba, surfeaba con sus amigos. Después de pescar, limpiaban el pescado, iban a la casa de Dani, preparaba el ceviche y todos disfrutaban del ceviche. Y así empezó esto. Entonces, de ahí pues viene el momento en que los amigos siempre te dicen, oye, pero ¿por qué no pones un restaurante si tu ceviche está buenísimo? Y así en el garaje de la casa con 4 mesas, ¿no? Estamos hablando del año 94, en el segundo muelle de la playa San Bartolo. 31 años después, estamos hablando de 25, 28 segundo muelles que están en 7 países, Perú, Wow. Ecuador, Venezuela, Panamá, España, Portugal, Estados Unidos próximamente. Creció una barbaridad, ¿no? O sea, del segundo muelle de San Bartolo a España, Portugal. Entonces, mi hermano fue el que hizo la evaluación. Vimos varias marcas, porque ya en ese momento habían varias marcas peruanas interesadas en salir del Perú. Nos gustó Segundo Muelle porque ya habían empezado ellos a explorar la posibilidad de una franquicia en México en ese momento. Y bueno, hubo química, hubo buena comunicación. Vino Daniel Manrique, el chef fundador, vino a Panamá. De hecho, yo lo conocí aquí en Panamá. ¿Y le gustó Panamá? Le gustó Panamá. Hay mucho en común, ¿no? Mucho más de lo que yo pensaba. Incluso yo después con los años me he dado cuenta de que la cultura peruana ya tenía un camino llevado aquí en Panamá. Había muchos exmarinos porque había mucha colaboración entre la Marina de Guerra del Perú y autoridades navales de Panamá. Incluso desde la época de los españoles, es el tema de la isla Contadora. En Contadora venían los galeones españoles que traían el oro del Perú. Hay muchas anécdotas de la relación entre Perú y Panamá de hace muchos siglos. Qué bueno escuchar eso bueno, yo creo que es un peruano, pero ya con corazón panameño, porque tiene muchos años de estar acá, que sepa mucho más de anécdotas, de historias que propios panameños. Dándole Y palo a los panameños. no, la verdad es que es muy interesante. Quería rescatar que la historia de una franquicia, pues uno cuando piensa en una franquicia, la primera de todas es McDonald's. McDonald's es la gran franquicia, ¿no? Es como el emblema de franquiciar. Pero la franquicia es un proyecto o son proyectos que contagian, que tienen no solo el hecho de que para poder replicar, tú tienes que tener tus procesos organizados, tienes que poder tener ciertos indicadores que puedas controlar para poder decir que es el mismo restaurante. Pero más allá de eso, pienso que cuando un inversionista como fueron ustedes, deciden hacer crecer una franquicia que es un negocio de otro, pero que se convierte en el de ustedes, entonces ahí comienza como esta reproducción o como este corazón que crece. Me ha encantado escuchar la historia, espero que la hayan disfrutado por allá como la disfruté yo, porque es una historia súper bonita. Es una historia de esas de que todo el mundo comienza chiquito y luego vino a Panamá como una franquicia, pero dentro de Panamá también tiene su proceso de crecimiento.
Cuéntanos de eso también. Bueno, Segundo Muelle de San Francisco, que fue el primero que abrimos en el 2008, es el segundo muelle más antiguo fuera de Perú. Es decir, fuera de Perú no hay otro segundo muelle más antiguo. Somos la franquicia más antigua, somos los primeros. Entonces, pues sí, obviamente al comienzo, a pesar de que la franquicia, la marca en ese momento se preparó para dar este salto internacional, hay mucho que se desarrolla ya sobre la marcha y que es un trabajo en conjunto. Hoy por hoy, si tú abres un segundo muelle en cualquier país nuevo, pues ya te mandan una serie de documentación, de estándares, de colores, de línea gráfica, de procedimientos, manuales de operaciones, etcétera, que de repente en ese momento todavía ellos estaban en pañales. Entonces, un poquito, claro, nos tocó también a nosotros empujar el carro, ¿no? Al final, pues yo me siento también orgulloso de eso, de haber Tú hecho crecer. aportaste con tus conocimientos de Claro. ingeniero industrial. Sin Quería duda, decirlo. espero. Eh, Hubo también conflictos, por supuesto, con la marca, ¿no? Como es normal en cualquier relación de negocio, siempre uno va exigiendo, pues también a medida que vas avanzando, ¿no? Tanto nosotros a ellos como ellos a nosotros. Pero al final, pues todo lo fuimos resolviendo y el público nos acompañó, que eso es lo más importante. O sea, tener la suerte también de que el público panameño recibió bien la marca. Nosotros ya, después de un primer mes normal, el segundo mes ya teníamos lleno completo, teníamos gente esperando para sentarse. Entonces fue muy rápido, todo sucedió muy rápido y todo sucedió, y todo sucedió de la manera que debía suceder. Superamos las metas que teníamos en el primer año. La inversión la recuperamos en tiempo récord, la recuperamos en 2 años y medio. Hoy en día creo que es imposible. Es imposible. Es imposible hoy en día. O sea, era otro Panamá. La Mira, yo, oferta. Sí. yo creo, José, que Panamá tenía una base. Yo creo que me atrevo a decir que nosotros siempre hemos tenido una gastronomía muy buena, producto de los migrantes, llámese españoles, llámese colombianos, llámese los norteamericanos, que de alguna forma u otra han dejado matices en la parte culinaria de nuestro país. Pero me atrevo a señalar que en el tema de la comida peruana teníamos una buena base, pero no, digamos, aquella revolución que lograron ustedes con Segundo Muelle en nuestro país, donde fuera de tener aquella comida con todo ese proceso de elaboración, con todos los insumos que son propios, originales, que le dan ese gusto o nos llevan a esa experiencia de paladar, fue el espacio. El espacio. Yo recuerdo dentro de mi vida profesional como parte de la industria de licores, en donde yo asistía a la mayoría de los restaurantes peruanos en Panamá antes de la llegada de Segundo Muelle y me encontraba con cosas muy artesanales. O sea, la vestimenta, la llama, algunas cosas del pico en forma muy robusta. Y yo creo que uno de los cambios que pudieron ocasionar a ustedes era indicarle al ejecutivo de un banco, de una aseguradora, a una persona que estaba cortejando a una novia, que también tenían un espacio que fuera lo suficientemente agradable, elegante, accesible. Incluso en el tema de coctelería también pudieron hacer aportes significativos porque nosotros no conocíamos realmente lo que era la coctelería peruana. Sin duda, o sea, cuando yo llegué a Panamá, me acuerdo que visité, bueno, ya no existen, pero por ejemplo el Tambo de Oro o La Jarana, que eran restaurantes peruanos muy, Machu muy, Picchu. muy concurridos. Machu Picchu tampoco existe ahora, pero eran más tirando hacia lo que uno conoce como la fondita, ¿no? Una fonda, Correcto. o en algunos de los casos de repente un poquito más que la fonda. Pero no había un restaurante peruano, bueno, excepto Astrid y Gastón, que acababa de abrir, ellos abrieron un poquito antes que nosotros, pero Astrid y Gastón es una comida peruana más gourmet, ¿no? Era como el top de la cadena de los restaurantes Que de... estaba por el Cangrejo, por Está en el Cangrejo, Argentina. exactamente, exactamente. Hicieron una inversión muy grande. Muy Me acuerdo grande. de una inversión. Sobre todo para esa época, ¿no? Porque Sí. hoy por hoy ya es un poco más normal ver esas inversiones, pero en esa época no era normal ver inversiones de ese tamaño. Pero sí, bueno, excepto Astrid Gastón, que tenía precios muy altos comparado a nosotros, yo creo que también eso nos separó porque dimos ese salto en cuanto a ambiente de restaurante, pero con precios todavía, digamos, precios Accesibles, sí. accesibles, mortales. Sin duda. Y bueno, eso creo que nos ayudó a consolidarnos y a posicionarnos rápido, ¿no? No solamente por el sabor y por el producto, sino también por un nivel de precios adecuado. Un lugar Sí. bonito,
una comida Bueno, buena. y San Francisco, también hay que decirlo, ¿no? En ese momento, nosotros cuando íbamos a Panamá, nos hablaban mucho de Casco Viejo, que estaba como empezando a despertar. Costa del Este ni se hablaba. O sea, Costa del Este habían creo que 2 edificios en ese momento. Bellavista, me acuerdo que estaba Eurasia, El Cangrejo, también te hablaban un poco. O Barrio creo que en ese momento era donde más, lo que más nos recomendaban. Pero bueno, ahí mi hermano se empezó a dar cuenta que San Francisco tenía este potencial. Habían 2 restaurantes, estaba Los Años Locos y El Bodegón en ese momento. Correcto, está muy claro. Los Años Sí, Locos y El Bodegón. hablar de franquicias, pero en la industria de restaurantes, pero de ese tipo de restaurantes en Panamá no se conocía. La verdad que acabas de señalarlo muy bien, porque nosotros estábamos acostumbrados al fast food por el tema de los norteamericanos. Entonces teníamos, digamos, un McDonald's, un Kentucky Fried Chicken, algunas franquicias de pizza, teníamos Burger King y estas cosas, pero de entender nosotros, incluso como empresarios, como consumidores comensales, de franquicias de este tipo de restaurantes, yo creo que Perú sí estaba sumamente adelantado en ese tema, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, sí, sí. Y hoy ni te digo, hoy ni hablar. O sea, si en ese momento ya habían algunas marcas que estaban internacionalizándose, hoy por hoy es una locura. O sea, no sabría nombrártelas. O sea, es cualquier Se ha cantidad. Y los vuelto un encuentras en producto cualquier de país. exportación. Sí, sí, Entonces. sí. Se ha convertido en producto de exportación, se ha convertido también en una línea de carrera, porque ahora hay muchas escuelas culinarias gastronómicas en Perú y los cocineros o los chefs que estudian se los llevan afuera, a hoteles, a restaurantes, a complejos turísticos. Qué bien. Entonces se ha convertido en toda una industria, ¿no? Sí, me habían comentado también que en el tema de los chefs, asistentes de cocina o todas estas personas involucradas con la industria culinaria peruana están siendo muy bien contratadas en la línea de cruceros. También, Sí, sí, que todo todos lo los que cruceros tiene. quieren un chef peruano y que han transformado también la comida que está dentro de la línea de cruceros a nivel internacional. Mira, un ejemplo práctico, y creo que todo el mundo lo ha visto, es el pisco sour. El pisco sour ya no lo encuentras solamente en los restaurantes peruanos. Tú te vas al Riu, te vas a cualquier hotel en la ciudad de Panamá y el bar del hotel tiene en su menú pisco sour. Te vas a restaurantes que no son peruanos, te puedo nombrar muchos acá en la ciudad de Panamá, que no tienen nada que ver con comida peruana, y en el menú de cócteles está el pisco sour. Entonces, eso ya no es peruano, ya el pisco sour es del mundo. O sea, y el ceviche peruano también. Te vas a restaurantes que no tienen nada que ver con cocina peruana y dentro de las entradas, ceviche peruano. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Qué Sí, bonito. sí, qué bonito escuchar eso. Oye, José, ahora que lo acabas de traer a colación a la mesa de Sal de tu Silla, coméntanos 3 platos que tú consideras que son importantes Wow. en segundo muelle. Ah, en segundo muelle. En segundo Ok. muelle. El ceviche carretillero. ¿Qué consiste? ¿En qué consiste? Es un ceviche mixto de mariscos, langostino, calamar, pulpo, pero lo que me encanta es de que arriba, en el top, trae un chicharrón de calamar, que son lo que acá le llaman los anillos de calamar fritos. Entonces, ese empanizado absorbe muy bien la leche de tigre y ese contraste frío-calor me mata. Qué bueno. Me ¡Qué mata. Sí, rico! sí, sí, sí. ¡Ay! ¡Quiero! Produjo todo tipo de sentimientos Ñam, aquí, ñam, ante ñam. las cámaras. Segundo. Segundo, ok. Bueno, mi favorito es el carretillero. Segundo, me voy con el tartar de atún. Tenemos un tartar de atún muy peruano, porque digamos, no es de la cocina tradicional peruana, pero me gusta por 2 razones. Primero, porque el atún local, el atún panameño es muy bueno, para quienes no lo saben. Panamá tiene muy buen atún, entonces Qué lo bueno. puedes conseguir fresco aquí en Panamá. Y nosotros lo hacemos en vez de con la tradicional salsa de soya, que es con la que te lo preparan en muchos restaurantes, nosotros lo hacemos con una crema cevichada. Entonces es el tartar, pero con ese saborcito de la crema del ceviche y le ponemos aguacate o palta, como le decimos nosotros, también de Corona, y me parece espectacular. Viene con unas tostaditas, pero para que vean que ya estoy medio panameñizado, yo cuando me lo pido con patacones. Bueno, pues. Bueno, pues. Qué bueno Quisiera escuchar. cambiarlo, pero la franquicia no me deja, ¿no? Uy, me robaste el Este, pensamiento, mira, porque justamente eso es una de las cosas, ¿no? A veces toca adaptarse a Sí, lo claro. local. La franquicia trae compromisos, ¿no? Hay una marca, hay un equipo que trabaja atrás de cada plato de segundo muelle, hay muchos profesionales, no solamente en los platos, sino en los cócteles, en la repostería de segundo muelle, y hay una gente que trabaja para que ese plato salga como tiene que salir. Entonces, tampoco es de cuando tú consigues una franquicia o adquieres una franquicia, uno cree que puede hacer lo que le da la gana, ¿no? Y no es así.
Tercero, Tercero, ok. El picante de mariscos. Con tacu tacu con picante de mariscos. Ese es un plato que te lo tienes que pedir cuando tengas hambre, ¿ok? Porque es pesado, es es un robusto. plato Tomen completo. nota. El tacu tacu es un rol de arroz y payares. El payar es una especie de frijol peruano, o frijol como le dicen aquí. Y el picante de mariscos es también una mixtura de mariscos, llámese langostino, calamar, pulpo, en una salsa bechamel, pero con ají amarillo peruano que es bien picantita. Me encanta. Uf, Yo creo que esos serían mis tres los favoritos. imprescindibles. Sí. El tacu tacu con picante de mariscos hace tiempo que no me como uno completo, ya no puedo. Los años ya no me permiten comer. Bueno, lo positivo de eso es que siempre lo debes comer en compañía. Y comer en compañía es algo Y maravilloso. temprano, Y temprano, y temprano, en el almuerzo. que es más saludable. Sí, 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 sí. Entonces puedes también, además de esos tres platos, que eso es algo muy subjetivo, compartirnos el aspecto profesional de esta franquicia, que específicamente es una franquicia peruana. ¿Cuáles son esas tres características de la empresa que sería interesante que alguien que quiera a lo mejor decidirse por invertir o en esta franquicia o en otra? ¿Qué cositas deberíamos tener presente? Ok, bueno, mira, primero que todo, digamos, alguien que se quiere meter en el mundo de los restaurantes, ¿no? De la gastronomía, la primera decisión probablemente sea esa. O sea, ¿voy a adquirir una franquicia o voy a desarrollar mi marca? Esa sería la primera decisión a tomar. Obviamente, desarrollar tu marca, pues es mucho más económico, ¿no? La franquicia tiene un costo, tiene lo que nosotros llamamos un canon, que es el canon, que es como ese precio que pagas tú por adquirir la marca, por un espacio de tiempo, ¿no? Normalmente es por 10 años. Entonces ese es el canon. Y luego de que pagas el canon, que es para poder usar la marca, tienes que pagar un royalty, que eso es todos los meses, que es en la gran mayoría de franquicias es el 5% de las ventas. Ese 5%, ¿qué es lo que adquieres? El mantenimiento, ¿no? Es como Netflix. Tú pagas todos los meses para tener disponible todos los servicios que te brinda Netflix, ¿verdad? Bueno, en el caso de las franquicias es igual. Tú pagas el 5% mensual para el mantenimiento que te da la marca. ¿Qué es el mantenimiento? Publicidad, contenido, fotografías, nuevas recetas, supervisiones. En el caso de Segundo Muelle, viene un chef de la marca 3 veces al año a supervisar todos los restaurantes, verificar que las recetas se estén cumpliendo al pie de la letra. Y no solamente las recetas, ojo, es todo, es limpieza, es etiquetado de los productos, es almacenamiento, es procesos administrativos, absolutamente todo, porque el éxito de un restaurante no es solamente cocinar bien un plato, ¿no? O sea, es igual que en cualquier otro negocio. Si no llevas las finanzas bien, si no tienes tus proveedores al día, si no tienes tus inventarios manejados adecuadamente, el negocio no va a salir adelante. Entonces, bueno, la franquicia se preocupa de todo eso. Eh, entonces, volviendo a lo que les decía, esa es la primera decisión que tienes que tomar, ¿no? Aquí en Panamá hay muchos restauranteros exitosos que ellos mismos construyeron su marca, ¿no? No sé, hace un ratito les nombraba Los Años Locos, por ejemplo, o sea, tremenda marca. Y la empezaron ellos y ya tiene no sé cuántos años tiene. Yo llegué, ya tenía algunos años, o sea. Entonces, nomás hay que tener claro que en el caso de las franquicias, pues tus márgenes son más bajos porque tienes ese costo del 5% mensual, ¿no? Si es tu Claro, propia pero marca, eso viene a tu lo bolsillo. bueno de la franquicia es que viene con un aprendizaje o con unas instrucciones y tú la pones en práctica o sea, si tú no tienes esa creatividad, la creatividad ya la tuvo otro y tú lo que haces es Claro, montarte en viene el esa... know-how ya enlatado, ¿no? Claro, o sea, en mi caso, que yo no sabía absolutamente nada de restaurantes, ni mi hermano, que no teníamos experiencia, jamás me hubiera atrevido a meterme en un negocio en algo que yo jamás hice o que no tengo experiencia. Entonces, definitivamente era por el lado de la franquicia. Quizás hoy lo podría hacer, quizás hoy me animaría a empezar, bueno, que lo hemos hecho, hemos tenido ahí un par de emprendimientos por ese lado, pero en ese momento, definitivamente en nuestro caso, la mejor decisión era hacerlo a través de una franquicia. Qué bueno. Yo creo que esto es importante haberlo compartido con... Y hay una historia que nos contabas tras cámaras que haber logrado la franquicia implica un gran esfuerzo económico, no fue un chasquido y apareció. Cuéntanos un poco, compártenos de esa Sí, realidad, porque cuéntanos un poco, sigo a Anto, cuéntanos un poco de esas historias urbanas que surgen aquí en Panamá y que vivimos muchas veces, tanto nosotros como panameños, como los extranjeros los que llegan en un inversionistas. momento dado a Oye, qué invertir, bonito, tú eres un inversionista. Sí. Es un que inversionista. generó plazas de trabajo, por Trajo supuesto. su capital extranjero y lo puso a valer en Panamá. Cuéntanos esa historia, dale. Bueno,
A ver, nosotros, cuando mi hermano me invita a participar, obviamente pues ya teníamos algunos años trabajando, teníamos algunos ahorros, pero no la cantidad de dinero que se necesita para abrir un restaurante, ¿no? Entonces en ese momento pedimos el dinero prestado a mi abuela. Mi abuela fue la que nos prestó el grueso de la inversión. O sea, que ella también es inversionista. Ella fue la inversionista. Ella, bueno, confió en nosotros, dijo, bueno, dale, hagan generar esto, ¿no? O sea, al final es dinero de la familia. Y empezamos con el restaurante y claro, o sea, compras la franquicia, te da ciertas garantías. No es que te elimine el riesgo siempre va a estar, no importa, así, Sí. así sea la franquicia de McDonald's, el riesgo siempre va a existir. Eh, y claro, venir a un país que no conocíamos, a una idiosincrasia distinta, una cultura distinta, por más de que somos muy parecidos, siempre hay un derecho de piso, ¿no? Y hay cosas que uno no sabe, cosas que uno no entiende. Y a pesar de que hay mucha gente buena en Panamá, pues también hay gente mala. Y nos pasó, a nosotros nos pasó con la gente que contratamos para que nos haga la electricidad. Nosotros teníamos el presupuesto justo y necesario. Aparte, es una propiedad grande donde está Segundo Muelle de San Francisco. Había que hacer muchos trabajos de remodelación, albañilería, electricidad, plomería, sistema contra incendios, toda la normativa que tiene abrir un restaurante. Y la empresa que nos hizo la electricidad nos estafó. Nos iban cobrando por avance de obra, como se estila en estos O casos, por ¿no? fase. Claro, todas las semanas, no sé, $2.000, $3.000, $2.000. Cuando pasa el tiempo y queríamos, oye, ya, bueno, ¿y para cuándo, no? O sea, a ver, hagamos una prueba, prende las luces, algo, y nos empezaba con que no, mañana, no, es que no sé qué, es que me falta el breaker, me falta el interruptor. Hasta que un día dije, ¿sabes qué? Llamo a otro electricista como para que venga y nos dé una mirada. Viene el electricista y me dice, brother, acá no hay nada. O sea, tienes acá el tablero, pero no hay tubería, no hay cables, no hay nada. O sea, acá no han hecho nada. Y el tipo se desapareció. Ay, qué duro. Y nos quedamos ahí endeudados, sin plata, porque eso ya era casi al final. O sea, la parte eléctrica uno... Y nada, tuvo mi hermano que salir corriendo a pedir plata prestada, porque si no, no abríamos el restaurante. Y no abrir el restaurante no era una opción. O sea, nosotros ya estábamos embarcados hasta acá. Y ya teníamos toda la plata metida, no teníamos un centavo en el banco. De hecho, nosotros vivíamos en el restaurante. En la parte de atrás del restaurante había como una casita, que ahí era donde dormíamos los tres, porque era mi hermano, yo y Rodrigo, que era el gerente general. Bueno, conseguimos la plata que nos faltaba, abrimos Y ustedes ahí. mismos atendían todo. Nosotros mismos hacíamos todo, o sea, recibíamos mercadería a las 7 de la mañana y cerrábamos caja a la 1 de la mañana. Y bueno, gracias a Dios, como les dije al comienzo, el público nos acompañó, los resultados se fueron dando y cumplimos con todos nuestros compromisos, le devolvimos hasta el último centavo a cada quien, La abuela la contenta. abuela contenta. Lamentablemente, cuando ya recuperamos la inversión, mi abuelita ya no estaba con nosotros, pero sí alcanzó a ver el éxito del restaurante, ¿no? Eso sí Qué le tocó, sí, bonito. sí, sí, Su sueño, que Mira, sus nietos pudieran haber claro. logrado. el episodio de hoy ha sido posible gracias a Segundo Muelle. Además, nos hemos llevado la frase del día. No le tengas miedo a las situaciones difíciles. Aprovéchalas para crear un mejor equipo de trabajo. Porque en esos momentos es en donde crearás lazos irrompibles. Sal de tu silla. Me llama la atención ese momento de tener que pedir prestado a amistades. Yo quiero decir, me viene una reflexión muy interesante sobre el hecho de la suerte. Aunque dices, es que tuviste suerte, te prestaron. No. Para que alguien te preste, tú tienes que haberte ganado su confianza. Y para ganarte la confianza, pues tú tienes que ser una persona de palabra, respetable, que sabes que tiene. Entonces, qué bonito que habían cosechado eso y pudieron. Entonces, llamar a un amigo, el comodín de llamar a un amigo. Y que ese sueño, al final, no eran ustedes solos inversionistas. Entonces, lo que quería rescatar de esta reflexión, que uno tiene que entender que eso es trabajo en equipo. Son otros tipos de apoyos y poder tener personas a tu lado depende mucho de cómo seas. Claro. Tú, Sí. Tengo que confesar que hace poco viví la emoción de muchas amistades con el don José García, que se ha ganado muy bien el aprecio de las personas y me sentí muy, muy contenta de haber compartido eso. La verdad que lo agradezco. Agradezco haber participado en ese momento tan personal, tan familiar, y reconozco que eso es admirable. Mira, José, que también yo creo que es importante señalar, y yo siempre se lo comento acá
a todos los emprendedores, cuando vienen personas reales como en el caso de ustedes, a compartirnos todas esas historias, todas estas anécdotas. Y siempre en lo que ponemos abajo, en el pie del video o en el pie del reel o del post, que muchas veces las personas que ven Sal de tu silla piensan que la persona que está aquí llegó como está aquí y no entienden o no saben que hay una atrás, que hay una ayer para este presente. Es decir, tú acabas de mencionar algo que tal vez muchas de las personas que vean este video, este episodio en YouTube, se van a quedar sorprendidas, que ustedes vivían detrás del restaurante y ahí dormían y todos se arreglaban, se bañaban y volvían. O sea, no es que había un apartamento alquilado adicionado a la estructura que ustedes en un momento dado, me imagino que sí lo presupuestaron, me imagino que sí lo tenían contemplado, pero por las circunstancias Hubo de prioridades. otras prioridades, la gráfica del tiempo les dijo, tú sabes que ni pensemos en eso, mejor aseguremos la operación, estemos nosotros aquí cerca, no hay dinero para pagar apartamentos La estás recordando. y hacia adelante. Entonces, eso es importante que lo comentaste, e incluso me gustaría que lo reforzaras, porque todas las personas que ven a veces este tipo de podcast piensan de que, no, pero es que lo que pasa es que ellos eran de una No, es que él familia tuvo adinerada. suerte. No, lo que sucede es que lo más seguro ya tenían el dinero y muchas de estas historias que hemos recibido aquí, que se han sentado a compartir con nosotros, han sido cosas que nos han dado en jerga panameño un balde de agua. Nos hemos quedado sorprendidos de muchas historias que a las finales sabemos y entendemos que hay un ayer Sin para que duda. haya este presente. Sin duda, o sea, bueno, como tú dices, la intención seguramente en algún momento era rentar un apartamento y estar cómodos y todo, pero cuando iban pasando las semanas y que no salía el permiso y la estafa del eléctrico y se demoraba Naturgy en instalar la luz y teníamos que seguir pagando el alquiler, porque el alquiler lo tiene que seguir pagando, abras o no abras el restaurante. Entonces, no, bueno, ¿sabes qué? No hay para el apartamento, nos quedamos aquí mismo en el restaurante, Pero mira ahí, qué bonito este espacio claro, aquí. 3 Sin colchones, luz. listo. El menú de Nicos de Villa Israel me lo sabía, pero, o sea, almorzábamos y cenábamos en Nicos de Villa Israel todos los días, porque era súper barato, $3 creo que costaba el giro en esa época. El menú costaba 2.80, 2.75. No teníamos televisión, yo me acuerdo que quería ver la Copa Libertadores entre semana en la noche, entonces me cruzaba a Multiplaza, al Food Court y veía ahí, pasaban los partidos. Bueno, y así, un sinnúmero de cosas. O sea, yo me iba a dormir y me costaba conciliar el sueño porque me daba pensando, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, si se da esto, entonces de repente podemos abrir la próxima semana y todas esas ideas se quedan dando vueltas en tu cabeza y cuesta conciliar el sueño. Pero bueno, por otro lado también yo creo que esa preocupación y ese estrés también un poquito es el que te hace funcionar, ¿no? Es el que te hace al día siguiente levantarte ya con las tareas que sabes que tienes que hacer ese día para que todo se siga dando y estar atrás de la gente, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Yo espero que este programa lo esté viendo el eléctrico. De seguro te lo vamos a hacer Señor. llegar. Sí. Te lo vamos a hacer llegar. Reflex- Sí, sí, sí. Reflexione. No, abrí el Medite. restaurante para que sepas, lo abrí. ¿Ok? A pesar de ti. Sí, sí, sí. A Qué pesar de bueno, tu- qué bonito. Es que siempre hay estos retos. Nada sale regalado, pero luego tenemos esta satisfacción, ¿no? Decías, muchos años tiene ya la franquicia? 17 años. De 17 verdad. 17 años. Wow, José, de verdad. Sí, 17 sí. años. 17 años. Ni Bueno, yo me lo pues si creo. no han ido, no se lo pierdan. Está buenísimo. Un lugar fabuloso para sentirse bien, que te traten bien, comer bien. Bueno, todo súper bien. Y está en el centro de la ciudad. Entonces, ya tenemos uno aquí en la ciudad que tiene 17 años. Está imperdible. Pero hay planes también para crecer más. Bueno, ya tenemos 3 segundos muelles aquí en Ciudad de Panamá. Teníamos 4. En pandemia cerramos el de Balboa Boutiques, que era una plaza que me encantaba porque aparte tenía una vista muy bonita. Pero bueno, llegó pandemia y sabes que pandemia nos llevó a tomar muchas decisiones a todos. No De solamente ajustes, claro. de ajustes, no solo en restaurantes, sino en cualquier tipo de industria. Estamos en Alta Plaza, que es el último que abrimos, tiene 2 años aproximadamente. Estamos en Causeway, al costado del puerto de cruceros, en Plaza Causeway. Y bueno, quisiéramos abrir el cuarto, que vendría siendo en el área Costa del Este, Santa María, que nos parece que es el crecimiento natural de la ciudad. Y no sé si mucho más, porque en realidad la oferta de restaurantes en Panamá desde el 2008 hasta hoy ha crecido muchísimo. Se decía en ese momento cuando nosotros abrimos, se decía que había 600 restaurantes en la ciudad de Panamá. Se dice que hoy hay más de 2.000.
Sin embargo, la población no ha crecido en esas mismas proporciones. O sea, el pastel sigue siendo del mismo tamaño, pero todos los participantes se han cuatriplicado. Entonces, ya de repente, yéndonos a un poquito más adelante, pues el negocio de restaurantes ha cambiado, ya no es lo que era antes. Y uno, antes de abrir un restaurante, hay que pensarlo bien, ¿no? No es un negocio fácil, no es como todo el mundo cree de que, qué sé yo, me retiré, me liquidaron, agarré plata de la jubilación, todo el mundo te decía, no, voy a poner un restaurancito porque mi abuelita tiene una receta de una pasta que era muy rica, y creen que eso es suficiente para poder abrir un restaurante. Y no es suficiente ni por cerca. Yo creo que todos hemos escuchado a dueños de restaurantes, yo creo que se ha hablado de este tema. Es un negocio muy peleado, es un negocio muy competitivo. Los alquileres acá en Panamá son súper altos. El salario mínimo es uno de los más altos de la región. La nueva ley de la Caja de Seguro Social acaba de subir casi un 25% lo que son los aportes que tienen que hacer las empresas. Eso también nos atañe a los restaurantes. Este, entonces hay que revisar bien los números. O sea, no se apuren a meterse en este negocio simplemente por un impulso, sino que hay que revisar bien sus números, ¿no? Sobre todo que haya posibles clientes. No meterse en un lugar solitario porque va a ser más difícil. Claro, bueno, hay muchos puntos que hay que evaluar para el tema del restaurante. Empezamos hablando sobre si franquicia o no franquicia, pero después la lista es larguísima, ¿no? Y el tema de location, lo que acabas de decir, es súper importante hoy en día, salvo pues que tengas ya un nombre muy, muy hecho, ¿no? Que tengas un nombre, o sea, e incluso McDonald's teniendo un nombre súper conocido, si te das cuenta, todas sus ubicaciones son Prime. O sea, ellos, a pesar de que tienen el nombre, todas sus ubicaciones son Prime, son avenidas principales, esquinas, dos pisos, siempre buscan eso, ¿no? Entonces, pues es una combinación de factores el tema de los restaurantes. Un tema, escuchándote hablar sobre propiamente Panamá, tu apreciación sobre lo que está pasando, y veamos todo desde el tema hasta de Netflix, redes, afuera, sobre la industria de restaurantes, tu apreciación, sobre tu opinión. Yo sé que están pasando cosas muy sofisticadas, hay muchos ensambles o blend entre la comida que nunca pensamos que se iba a sumar a un almuerzo o a un lunch y que hoy día también está siendo utilizada para llegar a dar ese servicio en mesa o llegar a la mesa como un alimento más. ¿Qué está pasando a nivel internacional con la industria de restaurantes, con la comida en general? Bueno, el negocio de restaurantes ha evolucionado mucho. Cuando nosotros llegamos a Panamá, todavía, digamos que la estrella del restaurante era el plato, ¿no? Era tu producto, ¿no? La oferta gastronómica en sí, pura. Ese era el corazón del restaurante. Hoy en día, no digo que lo ha desplazado, pero quizás ya tiene la misma relevancia, es el ambiente o lo que en algunos países llaman la atmósfera, ¿no? Entonces, que es una mezcla entre la decoración, la iluminación, la música, el servicio, la experiencia, ¿no? Se habla mucho de la experiencia más que todo. Entonces, hoy en día ya no es solamente que busco, hablando del ceviche, no es que busco el ceviche delicioso, no. Quiero ir a un lugar donde la música sea agradable, donde haya gente bonita, donde mi esposa se pueda vestir como a ella le gusta, o sea, ya en la ecuación entraron una cantidad de variables que antes de repente no eran tan protagonistas, de repente eran secundarias, ¿no? El tema de la música, el tema de la decoración, el tema del ambiente. Ahora hay una carrera casi que por quién tiene el restaurante más lindo. Y buena comida ya se encuentra en muchos lados. Entonces, pues ves inversiones que a mí me asustan porque acá en Panamá tú ves restaurantes que lo saben y tú dices, bueno, acá se gastaron 1,5 palos, se gastaron 2 palos. Y tú dices, ¿cuándo vas a recuperar esa inversión? O sea, yo sé lo que factura un restaurante, ¿no? Y no estoy hablando de segundo muelle. O sea, sé más o menos, yo voy a un restaurante, más o menos veo el público, veo sus precios, veo su capacidad y más o menos puedo decir, bueno, este restaurante factura esto, factura aquello. Y me doy cuenta de que la inversión que tienen, digo, esto no lo va a recuperar ni en 3, ni en 4, ni en 5, ni en 6 años. O sea, el banco te presta $400,000, tienes que pagar casi que $8,000 al mes con las tasas de interés que se están manejando hoy en día. Correcto. Entonces tú dices, o sea, alquiler, planilla, 8 lucas al banco, y una serie de cosas más que eso creo que es hasta para otro programa, la cantidad de impuestos y compromisos que tiene un restaurante, no solamente con la DGI de ITBMS, renta, etcétera, con el municipio tenemos otros 2, 3 impuestos, con la Caja de Seguro Social, todas las aportaciones,
con el MISI, el aviso de operación. Después se te aparecen esto de lo que representan a los cantantes, de los derechos de los autores, de La los, asociación, correcto, que que tiene que son pagarle también. son como 3 o 4, o sea, cada año hay una nueva. Entonces también vienen a cobrarte los de la fumigación, el certificado de fumigación, el que se lleve el aceite quemado. O sea, hay una cantidad de cosas que yo creo que la gente que va a comer a un restaurante dice, ¿por qué será tan caro? No, mijo, si vieras la cantidad de cosas que tengo que pagar. Para Muy que tú te complejo. puedas sentar Servicio de ahí. recolección de basura privada, porque la basura pública, esa no pasa nunca. Ya. Y cuando pasa, ni siquiera te recoge la basura a veces porque ya tiene el camión lleno. Entonces, tienes que tener un servicio de recolección privada. La cantidad de, o sea, no se imaginan. Un día voy a hacer una lista, se la voy a mandar a Iván para que La esperamos. De Queremos verdad, Que la verla. publiquemos de verdad, es una en las locura. redes. Yo estoy en la Asociación de Restaurantes, ya somos, creo que, no sé, creo que somos, no tengo la cantidad exacta, pero somos muchos miembros de una asociación que ha crecido muchísimo en los últimos años, sobre todo a partir de pandemia, se sumaron muchos miembros a la asociación y conversamos todos estos temas. Y la gente piensa que los dueños de restaurantes nos llenamos de plata. Y la verdad que no hay nada más alejado de la realidad. O sea, es un negocio que demanda muchísimo tiempo y que los márgenes son normalitos. No es ninguna locura. Y la cantidad de, como les dije hace un ratito, ¿no? O sea, no solamente es el tema de impuestos, sino compromisos y obligaciones que las normativas actuales te obligan a cumplir. Y donde no cumplas, empiezan las penalizaciones, multas, recargos, intereses, etcétera, ¿no? Sí. Claro, y es muy absorbente porque nunca puedes irte de vacaciones, realmente. Es un poco complicado, Es complicado, pero sí. es bonito. Sí, si estás solo, yo, gracias a Dios, tengo la fortuna de que somos un equipo. Como les dije al comienzo, está mi hermano también. Entonces, pues Se reparten las claro, nos responsabilidades. repartimos. Si necesito irme de vacaciones o viajar, pues él está ahí y viceversa también, ¿no? Entonces, nos ayudamos. Y me imagino que en la mayoría de restaurantes debe haber, o sea, tienes una mancuerna, Claro, tienes una donde pareja, tienes apoyar. alguien que, claro, por supuesto. Si no, olvídate, o sea, no sobrevives. Bueno, yo creo que estamos llegando Al al atardecer. final, a lo lamentable, al atardecer, como dice siempre Anto, de este nuevo Estamos llegando a episodio, nuestro que atardecer. hemos aprendido mucho sobre el tema de franquicias. Me he quedado yo sorprendido de que Segundo Muelle tenga 17 años de estar en Panamá. Yo creo que hay que felicitarte, José, y a Rodrigo y a Chino, porque definitivamente lograr que una marca permanezca tanto tiempo no es cualquier profesional. Por más, yo siempre le digo a las personas que esas cosas a veces, por más que tú las aprendas a nivel de escolaridad, es la experiencia la que aporta. O sea, tú puedes estar o graduado o no graduado, pero estas cosas que tú ves normalmente de 15, 20 años y de prevalecer tú dentro de la industria a la que perteneces, facturando y logrando ese aporte hacia los lugares que tienen que dar, tiene que ver mucho con la experiencia más que todo. Yo creo que además de la experiencia, también el hecho de formar parte de un equipo que es la misma franquicia, que se mantienen modernizándose, que curan los detalles. Y eso también es parte de haber elegido una buena franquicia y crecer con ellos. Me ha salido una pregunta. ¿Ustedes también aportan ideas a la franquicia? ¿Hay cosas que se hayan inventado en Panamá o que hayan salido de curiosidad de Panamá para que ahora estén también por el mundo? Sí, la franquicia tiene espacios, incluso han organizado competencias en algunas oportunidades con todas las franquicias a nivel mundial para generar también platos nuevos, ideas nuevas, ¿no? Hay un plato que viene pronto, voy a spoilear, que se llama Me encanta esto, me Qué encanta. bueno, eso le gusta a Sal de tu silla. Muy bien. Que se llama crocante de mar. El crocante de mar es un plato nuevo que viene dentro de poco. ¿En qué consiste? ¿Te puedes ir un... Viene con patacones. Viene con Ah, patacones, que es ese aporte de Panamá al menú de Segundo Muelle ya de manera formal. O sea, si qué vas a Segundo Muelle bonito. en Lisboa, o en Caracas, o en Quito, Guayaquil, qué sé yo, vas a encontrar el patacón panameño dentro del menú en este plato que se llama crocante de mar, que Qué consiste, ilusión. es un pescado cortado en lámina fino. En Perú se usa el pejerrey, que es un pescado que funciona muy bien para esto. No hay acá en Panamá lo hacemos con corvina o de repente con róbalo. Y es un empanizado un poco distinto, es muy crocante, muy delgadito, viene con una crema, que esa es digamos, la estrella del plato, y con los patacones alrededor, ¿no? Dentro de From poco, Panama. Crocante. From crocante de Panama. mar. Crocante de mar, ya
Qué Bueno, buena noticia, Anto. ahí estaremos crujiendo. Y quiero añadir algo ahorita que hablaron también del equipo y de los años, que no quiero dejar de mencionarlo. O sea, es un equipo, eso es una realidad también, ojo, la franquicia es súper importante, elegir una buena franquicia, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, elegimos bien y estos 17 años lo comprueban, pero también el equipo, Rodrigo, Guillermo, han sido indispensables en el éxito de Segundo Muelle. Y el equipo que tenemos en los 3 restaurantes, nosotros tenemos muchachos, me atrevería a decir que arriba del 70% de nuestro personal tienen más de 10 años. Ojo. Qué O bonito. sea, eso es muy difícil de lograr, sobre todo acá en Panamá, donde cuando nosotros empezamos el restaurante, la rotación al comienzo era súper fuerte. O sea, Sí, Sí, es en una ese industria un rubro, ¿no? De poco... salonero, sobre todo, les ofrecen $20 más y se cambian de restaurante. Eso pasa. Entonces, hemos construido un equipo con gente decente, con gente honesta, con gente que quiere trabajar, que quiere salir adelante. Yo tengo muchos colaboradores que los he visto casarse, los he visto tener sus hijos, los he visto comprarse su auto, comprarse Son su familia casa. ahora. Claro, o sea, olvídate. Ellos me han visto a mí crecer y yo los he visto a ellos crecer. Entonces, mucho tiempo trabajando juntos. mándales un mensaje, siéntete en la seguridad de mandarles un mensaje, darles las gracias. Bueno, ustedes los vieron hace poco en mi cumpleaños, ahí estaba parte del equipo atendiéndonos a mi lado, colaborando, y la verdad que todos los días estamos ahí, o sea, los veo más que a mi esposa y a mis hijos. Sí, estamos todo el día y me siguen mis locuras, igual que Guillermo, que Rodrigo. Es importante tener un buen equipo. Eso es algo que para que el restaurante tenga éxito, no es solamente que el chef tiene que ser una maravilla, ¿no? Hay muchas piezas en el engranaje del restaurante. Yo quiero rescatar de allí qué cosas contribuyes tú como persona, como individuo, para fomentar la existencia de este equipo. Hay cosas que tú piensas que si tú no las hicieras o que si las hicieras mejor. Cuéntanos esa parte, porque no es suerte, estoy segura que no. Pero muchas veces no sabemos explicarlo y a veces es importante aterrizarlo. Se toman el tiempo, hacen reuniones, hacen dinámicas. ¿Qué hacen para tener un buen equipo? Mira, está lo tradicional, ¿no? Lo que todos sabemos y que no solamente en restaurantes, sino en cualquier rubro, que está pues las reglas claras, el respeto, digamos que está todo eso que es lo tradicional. Saliéndonos de eso, para no ser repetitivo, yo digo que hay momentos clave siempre en cualquier negocio, ¿no? Y a lo largo de la maduración de un negocio. Hay crisis, hay conflictos, hay momentos difíciles en cualquier negocio. Entonces yo creo que ahí, en esos momentos, es donde tú logras que el negocio madure. O sea, cuando han habido problemas, han habido momentos difíciles, donde a veces algunos saltan del barco o pasan cosas, ahí uno como líder tiene que saber resolver eso de la mejor manera, buscando una solución que no nos va a dejar contentos a todos, porque no existen las soluciones que dejen contentos a todos, lo estamos viendo hoy en el país, pero una solución que por lo menos desde el lugar de cada uno diga, bueno, Es aceptable. claro, se dio y me dio, ¿no? O sea, fue un tira y afloja. Que no sea que las soluciones no sean siempre todo para mí y ustedes jódanse, ¿no? Hmm. Sino de que sea, bueno, a ver, yo me voy a joder en esto y en esto, pero necesito que ustedes también me apoyen en esto, ¿no? Entonces, cuando hay esos momentos difíciles, ahí es donde de verdad se ve el liderazgo. Ahí es donde de verdad tienes que decir, bueno, mira, esto lo vamos a resolver de esta manera, lo vamos a hacer y cumplir, ¿no? Porque hablar es muy fácil, pero después hay que... Hay que Claro, los cumplir. hechos. Sí. Qué bonito, qué bueno que hayas podido sacar tiempo para compartir esas historias. Nosotros tenemos estamos convencidos de que cuando personas como tú comparten ejemplos de realidad, esas personas que están ahí entre el sí y no se deciden a salir de su silla. Ya es lo que le faltaba. Así que bueno, aquí espero que les haya encantado, que se inspiren, que vayan a probar estas recetas. El sitio está muy bonito. Bueno, todas las sucursales, yo recientemente estuve en la de San Francisco. Tiene 17 años y parece que fuera nuevecita de ayer. Todo está muy lindo, así que imperdible. Y no sé si nos faltó algún tema. Yo creo que cubrimos todo. Sí, cubrimos todo. Yo creo que igual que Anto y a través de los micrófonos de Sal de tu Silla, agradecerte que hayas tomado este tiempo, este espacio para poder contribuir al título que le habíamos puesto a este episodio, que era el de franquicias principalmente.
Y gracias también de mi parte, que tengo muchos años de conocer a Rodrigo y a Chino y a todo el personal de Segundo Muelle. Muchísimas gracias siempre. Muchas gracias y sigan que lo están haciendo súper bien. Muchas gracias, gracias a ustedes por invitarme. Gracias por tenerme aquí, por recibirme con tanto cariño, con tanto afecto. Está difícil salir de la silla, está cómoda. Está bueno. En este caso Sí. es un poco... Está rica la silla. Pero bueno, Pero nada, nos gracias. queremos ir, Gracias de nos verdad queremos. por el espacio y nada, sigamos. Bueno, pues ya saben, Hasta un salgan de próximo su silla. episodio. Hasta la próxima.